Vamos a dar la clase número 8 hoy, ¿verdad? Importante que estamos trabajando sobre las herramientas para la construcción de ambientes virtuales. Hoy vamos a hablar de un ambiente que es el X3D, es un ambiente para la creación de una herramienta para la creación de ambientes virtuales. Y esta herramienta tiene la particularidad de que podemos leer archivos en formato VRML y formato hecho en Java también, podemos desplegar ambientes hechos en Java. Podría decirse que X3D pues, es la extensión de VRML, o sea, la parte moderna de VRML. Entonces vamos a la clase de hoy, una clase corta, hablaremos qué es X3D, ¿verdad? Su evolución, ya veremos algunos ejercicios, unos ejemplitos que se requieren para desarrollar esta clase. Entonces, si nosotros vemos qué significa el acrónimo X3D, la X es de extensible y 3D pues extensible ambientes tridimensionales. Es una nueva generación de un estándar para gráficos 3D para web. Importante, ¿no? O sea, quiere decir que todos los desarrollos que podamos tener en X3D pues los podemos desplegar en cualquier browser para que sea capaz de visualizarse en internet. A lo interesante también veamos aquí la calidad de los elementos que podemos desplegar. O sea, podemos abrir un espacio virtual con una calidad realística bastante pegada a lo que desea el usuario en un momento determinado. Veamos ahí, por ejemplo, el despliegue del mosaico del piso, vemos sombras, vemos reflexión, vemos texturas a lo largo de cada uno de los elementos que están puestos allí en ese ambiente virtual. Y también la otra cosa interesante que X3D permite el manejo de los avatares, que hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Que el avatar, pues en este caso, ahí tiene una presencia de un avatar directamente representado como un ejemplo de una persona, de tal manera de que es una herramienta de trabajo para la creación de ambientes virtuales en 3D bastante buena, ¿no? Entonces quiere decir que este trabajo pues, que vamos a ver hoy nos va a permitir crear ambientes virtuales de manera fácil, ¿no? ¿Qué requisitos cumple X3D, verdad? Entonces, como es un estándar, y ese estándar debe ser utilizado para varias plataformas, ¿verdad? Pues nos permite pues, que el primer requisito es que es compatible con todo aquel contenido VRML que ya se haya escrito. Vimos en la clase pasada que VRML es un lenguaje de modelado para ambiente virtual. Vimos sus capacidades. Y pues X3D justamente pues, puede desplegar código hecho en VRML. Es decir, que cualquier cosa que tengamos hecho en VRML pues podemos desplegarlo sobre los ambientes virtuales. El mecanismo de extensión permite la introducción de nuevas características como vistas rápidas, adopción de formas, extensiones, especificaciones, etc. El perfil del núcleo es pequeño, puede manejarse importando y exportando cosas, es decir, que tenemos un núcleo pequeño para que sea el ambiente liviano y a ese ambiente se le van colocando componentes. Esos componentes se van acoplando y forman la arquitectura del software, ¿no? Perfil completo de VRML, o sea, quiere decir que soporta todo lo que existe en VRML. Y la otra cosa interesante de X3D es que su lenguaje nativo con el cual fue construido, ¿verdad? Con el cual trabaja, ¿verdad? Es XML, ¿verdad? Quiere decir que nosotros podemos tener código XML donde haya especificaciones para ambientes, objetos tridimensionales, y ese código XML pues, va a ser desplegado en X3D. Uno podría decir que esta X, además de extensible, ambientes tridimensionales, nos da la idea de que además de extensible es que vamos a trabajar con XML. El esquema de desarrollo de la arquitectura de software para X3 es una arquitectura basada en componentes, cosa interesante porque nos va a permitir construir nuestros ambientes virtuales de una manera de construir escenas en función de colecciones de objetos. Esos objetos a su vez están compuestos por partes y así sucesivamente.
El X3D pues está propuesto, como se dijo al comienzo de la clase, está propuesto como para reemplazar BRML, de tal manera de que, como dijimos en clase pasada, cuando trabajamos con BRML, yo no tengo un editor propio del lenguaje BRML, sino tengo que usar editores externos o herramientas. Pues esta herramienta X3D provee una interfaz, provee un ambiente de desarrollo que me permite pues, exportar mis ambientes virtuales, ya sea en BRML3 o en XML, para que nosotros podamos transportarlo en cualquier plataforma. De tal manera que el contenido de BRML puede ser usado sin modificar en cualquier ROSI X3D2, el contenido de X32A y X32 pueden ser aplicaciones de BRML existentes. Veamos allí un ejemplito de una moto, un ambiente virtual, una característica bastante interesante. X3D discute las limitaciones de BRML. Recuerden de que BRML, para trabajar con BRML, he trabajado bajo el enfoque de plugin. Había algunas limitaciones en lo que refiere a todo lo que es la física de los objetos que nosotros podemos manejar. Y entonces que nosotros podemos manejar en caso de X3D ambientes virtuales mucho más realistas, de tal manera que nosotros podamos incorporar un conjunto de APIs. Fíjense que como está basado en componentes, pues esos APIs pueden integrarse a nuestro ambiente, y como el lenguaje que vamos a utilizar para ensamblar todo esto en XML, pues nos va a dar una gran capacidad de desarrollo de aplicación. Nosotros podemos decir que el término más simple X3D es BRML97 basado en componentes, quiere decir que es una extensión del BRML97, modernizándolo al enfoque de desarrollo de software que está basado en componentes, de tal manera que nosotros podamos extender las funcionalidades de BRML97 en estos códigos. X3D lo use solo como BRML, puede convertir archivos BRML en archivos X3D, deben agregarse las líneas de comentario, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos, para que podamos visualizar nuestro ambiente virtual construido en BRML, pues la línea, debemos agregar la línea X3D. Recordamos que en BRML el numeral se utilizaba para comentarios, pues este comentario le indica al interpretador de X3D que, bueno, que lo que va a leer son líneas de código BRML estándar, de tal manera que nosotros podamos desplegarlo, ¿no? Entonces podríamos manejar un conjunto de elementos que sean propios de BRML, o podemos entonces incluir elementos externos basados en API para que se pueda crear contenido, y lo que nosotros podemos crear los distintos componentes lo podemos anexar, ¿verdad? Que podemos especificar perfiles donde se van visualizando distintas áreas, podemos incluir audio, ¿verdad? Fíjense, nuevos componentes, proto, audio, etcétera, que nos dan distintos niveles de mejora con respecto al realismo que vamos a tener en el despliegue del ambiente virtual. La otra cosa interesante que permite incluir curvas null, eso nos da la posibilidad. Recuerden de que en el caso de BRML los objetos se construyen en función de figuras geométricas primitivas, tridimensionales o tridimensionales. Al construir los objetos en función de estructuras geométricas básicas, pues nos da algunas limitaciones, mientras que si nosotros construimos nuestra superficie en base a curvas, le vamos a dar primero que nada un verdadero realismo a los objetos y pues mayor control de la superficie que nosotros estamos trabajando. Los componentes se agrupan en nodos, ¿verdad? Funcionalidades, al igual que como lo hacíamos en BRML. Los componentes tienen niveles diferentes de geometría, ¿verdad? Como caso 1 sería el nodo de caja donde van a estar los componentes, el nivel 2 así sucesivamente, y se van agregando los nuevos componentes de la estructura. Un perfil, que es donde nosotros, recuerden que aquí manejamos los archivos, van a ser perfiles, quiere decir que los perfiles son los distintos ambientes que se pueden desplegar, ¿verdad? Un perfil es una colección de componentes, entendiendo por componentes objetos que se encuentran dentro del ambiente.
El perfil del núcleo X3D consiste en componentes nivel 1, que es decir, que soportan todo lo que es geometría y limitación. El perfil basado en X3D2, ¿verdad? Funciona adicionándole elementos como proto y script, o sea, que decir, elementos como generan dinámica, movimiento, etc., ¿no? Una compañía que hace un producto X3D1, o sea que puede importar contenido X3.1, compatible con general con cualquier browser que pueda desplegar X3.1, X3.2, BRM97. Los browsers BRM97 son compatibles con X3.2, ¿verdad? XML es una codificación adicional, de tal manera que nos permite incorporar nuevos componentes. Los XML y los APIs se relacionan por mecanismos que integran elementos de multimedia, elementos que pueden dar capacidades para trabajar el realismo, ¿verdad? Y cuando nosotros incorporamos XML, pues podemos utilizar cualquier herramienta que nos permita crear código XML. Tenemos traductores que también están disponibles para traducir las distintas codificaciones, es decir, que nos permita exportar todos los escritos en XML, BRML, e importar todo el BRML, XML en codificaciones por documentos separados, ¿no? En el caso de componentes, niveles y perfiles, ¿verdad? Los componentes son un medio para introducir colecciones de nuevos nodos, o sea, quiere decir que sigue aquí la jerarquía de nodos, con lo cual tenemos nodos raíz que conforman la geometría y los elementos estructurales, y los nodos hijos que van dándole los elementos que soportan los prototipos o los scripts. Por ejemplo, si una aplicación quiere hacer una pequeña animación, podría estar interesada en dar características de soporte a la geología, o sea, quiere decir un soporte que me permite definir el terreno. Esto encapsula grupos de características que son componentes, que pueden ser específicos, propios, es decir, de componente geo, y puede manejar ese componente geo, puede manejar datos realísticos como las curvas de nivel del terreno, o sea, datos geográficos que están asociados al nodo geométrico de esa estructura. Como hemos dicho anteriormente, pues un perfil es una agrupación de componentes que cubren distintas funcionalidades, ¿verdad? Ese perfil maneja todos los nodos BRML97, son funciones. Quiere decir que ese perfil maneja todo lo que nosotros podemos desear de un ambiente en específico. Una vez que el grupo de perfiles se considera, o sea, fíjense que tenemos perfiles individuales, esos perfiles se pueden agrupar, ¿verdad? De tal manera que podemos tener un conjunto de niveles en función de perfiles, y esos perfiles pues me generan el ambiente virtual que nosotros vamos a desarrollar. Sobre todo cuando se tiene un producto en formato propietario, el soporte X3D permite el acceso, ¿verdad? Porque podemos esos software propietarios incluirlo dentro del ambiente virtual como un componente, como un API, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos tener ventajas de la compatibilidad que tenemos del desarrollo de nuevos componentes, de nuevos API, a la incorporación a nuestro ambiente de desarrollo X3D. De tal manera de que podemos tener la incorporación de componentes sin necesidad de estar reinventando el modelo. La compatibilidad de X3D es fácil de implementar, ¿verdad? A través de los soportes. X3D es modular, reusable. X3D incluye contenido importado basado en herramientas BRML, paquetes que exportan BRML, como 3D Studio Más, X3D compatible. X3D soporta codificaciones XML alternativas, de tal manera que me permite generar una integración entre distintas plataformas. X3D soporta todo MP4, todo lo que es renderizado tridimensional y manejo de una fidelidad en el sonido, una fidelidad en la renderización. De tal manera de que nosotros podemos hacer aplicaciones que sean eficaces, ¿verdad? Ya debido al conjunto de facilidades que nos ofrece X3D. Después otra pregunta. Vimos que X3D maneja el estándar XML, ¿verdad? Como Extensible Markup Language, es un lenguaje de marcas, igual que el HTML, otro lenguaje de marca. De tal manera que XML se adoptó como una sintaxis para X3D, de tal manera que nosotros podamos resolver
problemas de compatibilidad, problemas de heterogeneidad de plataforma, o sea que con código en XML nosotros podemos trabajar nuestro ambiente virtual en cualquier plataforma, o sea, con tal de que tengamos un browser capaz de leer esas sentencias XML no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros resolvemos con XML? La rehosteabilidad, o sea, está entrecomillado porque esa palabra no está en el castellano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que queremos? Es que nosotros podamos tener la misma escena que pueda ser visualizada en un ambiente de plataforma Macintosh, plataforma Unix, plataforma Linux, plataforma Windows, o quizás hoy día en plataformas de los nuevos sistemas operativos que están emergiendo, ¿verdad? De tal manera de que muchos de los desarrollos que hoy día se están llevando a cabo en el mercado pues se están desarrollando en XML y han mostrado ser una plataforma multioperable, ¿no? Entonces, la otra parte interesante es por qué incorporar NX 3D XML, ¿verdad? Para la integración de páginas. Basada en la integración directamente del sistema, donde varias personas pueden desarrollar distintas páginas web y se pueden disculpen un poco, ustedes me con una afección alérgica. Podemos tener entonces integración de páginas, integración de nuevas aplicaciones de web, etc., ¿no? Vamos a ver entonces algún código. ¿Verdad? Recuerdan este código de la clase pasada. Entonces tenemos que la primera línea nos dice que se trata de un código BML 2.0, ¿verdad? Que vamos a tener un objeto en apariencia material que tiene una geometría, ¿verdad? Y que se tiene la jerarquía de objetos asociados, ¿verdad? Que nos van a dar la siguiente. Donde se va a ubicar el cilindro y el cono, ¿verdad? Y cómo se van a pintar. Ese código en VRML ya estudiado en clase pasada. Si ese mismo código, pero escrito en XML para X3D, ¿cómo? Ya lo vamos. Déjeme buscar el código que no quiero aparecer. Entonces ese ejemplito nos puede ver el visualizador del X3D que nosotros queremos mostrar. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de un elemento donde existe animación, donde existe sonido, ¿verdad? Que se está corriendo en un momento determinado, ¿no?
para este código que lo tenemos aquí. Bueno, no quiere levantar, pero bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Bien, bueno, eso fue la introducción a X3D. Déjenme chequear aquí. Bien, entonces vamos a hablar sobre la clase 11, terminarla de dar, que esta es continuación de la clase que viene. Y la clase 10 vamos a hablar sobre definición de agente virtual, arquitectura sobre agente virtual y arquitectura de un sistema que soporta agente virtual. Sobre X3D voy a colocar los ejemplos que no pudimos revisar acá, lo voy a colocar en el directorio de la clase nueva. Bien, ¿qué es un agente virtual? ¿Verdad? Un agente virtual, como podemos ver, aquí hay un despliegue en X3D. Un agente virtual viene representado por un avatar, y ese avatar representa las características, el perfil que el usuario puede desarrollar dentro del mundo virtual. Entonces, como una entidad autónoma que ejecuta acciones dentro del mundo virtual, y esas acciones que él puede ejecutar están asociadas al quehacer del humano en la vida real, de tal manera de que nosotros pudiésemos ser representados dentro del ambiente virtual por medio de ese agente. Ya vimos en clases anteriores que era un agente, ¿verdad? Es un ente, un componente de software capaz de aprender, capaz de reaccionar, capaz de accionar y capaz de interactuar con los demás elementos que están alrededor de él. De tal manera que hay numerosas aplicaciones donde queremos incorporar un agente virtual para interactuar. Por ejemplo, en un ambiente educativo donde vamos a ser guiados por ese tutor. Ese tutor nos va indicando qué elementos debemos aprender, qué elementos debemos visitar, etc. De tal manera de que no podamos tener un ambiente donde sea autónomo, podría ser, ¿verdad? Pero podríamos tener entonces ambientes donde exista un tutor, puede ser representado con agente virtual, o en el ambiente autónomo nosotros pasaríamos a ser el agente virtual incorporado dentro de ese ambiente, de tal manera de que nosotros podamos hacer uso de las capacidades que nos permite tener el ambiente virtual y las capacidades que nos permite el agente virtual de interaccionar con los distintos ejemplos que están allí o objetos que están allí dentro del ambiente virtual, ¿verdad? Entonces, con la construcción del agente virtual, que nosotros tenemos que ver, primero ver el perfil, saber qué escenario ese agente puede tocar, con qué escenario se puede relacionar, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, pues
el agente virtual representa el perfil del usuario que está interactuando con el ambiente virtual. Y entonces, pues, cuando estamos construyendo nuestro ambiente virtual, vamos a caracterizarlo, ¿verdad? Porque ese agente virtual puede ser representado por un humano. A ese humano lo queremos representar con unas características que se asemejen a las nuestras, eso quiere decir que debe tener una cobertura, debe tener una piel, debe tener un color, debe tener cabello, etc. ¿verdad? Entonces, agente virtual, como ejemplo acá, podemos definir nuestro agente virtual, donde lo configuramos, cómo debe ser sus ojos, cómo debe ser su nariz, etc. De tal manera que ese agente virtual represente nuestra personalidad dentro de ese ambiente. Y de tal manera que hacemos su esqueleto, modelamos su ropa, modelamos su piel, sus ojos, su textura, etc. Para el cálculo de piel, movimiento, ropa, ¿verdad? Hacemos todo lo que es el manejo del frame que lo va a manipular, o sea, hay que hacer en el esqueleto, hay que hacer todo lo que es la animación de las distintas posiciones que el agente virtual va a asumir dentro del ambiente, o sea, es decir, cómo va a caminar, porque el agente virtual no es autónomo en el sentido de que él va a hacer las cosas solo, va a representar nuestra personalidad dentro del ambiente. También el ambiente tiene objetos con los cuales el agente virtual va a interactuar. Pero algo importante es que si nuestro agente virtual va a hacer desplazamiento, entonces tenemos que hacer las animaciones de ese desplazamiento. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que hacer animaciones para todo lo que es el movimiento del esqueleto. Si él va a tomar objetos, pues cómo va a ser el movimiento para hacer la toma del objeto. O sea, quiere decir que debemos de manejar todo lo que es la mecánica de movimiento del agente virtual, ¿verdad? Entonces hay una técnica de keyframe, ¿verdad? Que tiene que especificar lo crítico, las posiciones clave donde el agente inteligente va a ser. Nosotros todavía tenemos un exoesqueleto en el cual tiene articulaciones, y con ese exoesqueleto nosotros animamos las distintas posturas que el agente virtual va a asumir dentro del ambiente que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Quiere decir que podemos modelar todo lo que capture de movimiento, la simulación de las leyes físicas, y aquí vamos a incorporar, el próximo tema es los motores físicos, o sea, cómo se incorporan a los objetos la física del ambiente. O sea, quiere decir que una pelota tiene un movimiento, tiene un peso, y si yo voy a mover una caja, esa caja tiene una resistencia debido a la fricción con el peso, etc. ¿verdad? Quiere decir que cuando hacemos la simulación del comportamiento de nuestro agente virtual dentro del ambiente que estamos desarrollando, pues entonces hay que hacer simulación que nos permitan visualizar los distintos objetos y su comportamiento en lo que respecta a la ley física, ¿verdad? También podemos modelar características visuales como color de los ojos, color de los labios, la tez de la piel, el color de los cabellos, etc. O sea, de tal manera que nuestro agente virtual, que es representado por un humano ahí dentro del ambiente, pues tenga las características más resaltantes y más reales que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo se construye un modelo virtual. Se hace uso de una herramienta que permite construir un modelo 3D, ¿verdad? Como el caso del 3D Studio Max, esta malla, esta rendering, un conjunto de herramientas que nos van a permitir construir objetos, ¿verdad? Esos objetos se exportan a VRML, y una vez que se tiene un código VRML, si estamos trabajando, por ejemplo, X3D, incorporamos ese código VRML como un componente del código y se incluye en el escenario virtual, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, el conjunto de herramientas que me permiten crear modelos humanos como poses, mallas, 3D Studio Max, ¿verdad? Que nos van a permitir construir objetos, animar objetos dentro de un ambiente virtual. Nosotros podemos también construir, ¿verdad?, no solamente la caracterización del objeto desde el punto de vista de la textura de su piel, color de ojo, etc., sino también podemos crear a nuestro objeto que representa el agente virtual, pues su vestimenta, cómo va a estar su estructura
física con respecto a la forma como ellos se pueden vestir y movilizarse dentro del ambiente virtual, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos tener, ¿verdad?, o agentes virtuales que son caracterizados dentro del ambiente virtual como figuras humanas, de tal manera que tengan un realismo lo más cercano a lo que nosotros queremos tener, ¿verdad? Entonces, dentro de la gente aquí vemos cómo nosotros, la construcción de agente virtual, vemos la simulación de las distintas posiciones que el agente va a tener bajo la estructuración de lo que nosotros vamos a manejarlo dentro del ambiente, ¿verdad? De tal manera de que hay un conjunto de actividades que yo les voy a proponer a ustedes, ¿verdad? Estudiar Sim Human, es una lectura que hay acá, los manuales Sim Human, ejecutar Sim Human, que es una herramienta que nos permite simular el comportamiento humano, y estudiar el tutorial de Poser, que Poser es una herramienta fabulosa para el desarrollo de ambientes, para el desarrollo de agentes virtuales. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto concluimos las clases 8 y 9. Estas van a estar a disposición de ustedes en su Dropbox. Hemos tenido ciertos inconvenientes con levantar los videos. Ha habido fallas de energía eléctrica dentro de la facultad. El examen es este próximo viernes. El examen va hasta la clase 7, o sea, quiere decir la clase de la semana pasada. Esto lo voy a publicar en correo electrónico para ustedes. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el viernes 13 de diciembre para el examen. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias.